Buenas noches, vamos a continuar con lo que es el FM y pues bueno, en donde nos quedamos es aquí, ¿no? Que es el análisis de frecuencia en la modulación angular, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar cuando nosotros hagamos una modulación FM o PM, ¿no? En cuanto al ancho de banda que se va a ocupar, ¿no? Entonces, como con la modulación angular, los componentes de frecuencia de la onda modulada tienen una relación mucho más compleja que con los componentes de frecuencia de la señal moduladora, que en el caso de la modulación de amplitud. Es decir, va a salir mucho más feo una modulación FM o PM que una modulación AM. Y me refiero a más feo en que van a salir muchísimo más componentes. ¿Sale? En un modulador de frecuencia o de fase, una señal moduladora de una sola frecuencia produce una cantidad infinita de pares de frecuencias laterales y por lo mismo tiene un ancho de banda infinito. Cada frecuencia lateral está desplazada respecto a la portadora por un múltiplo entero de la frecuencia de la señal moduladora. Sin embargo, en general la mayoría de las frecuencias laterales tienen una amplitud insignificante gracias gracias a alguien, ¿no? La mayoría de las amplitudes de frecuencias laterales pues son muy muy pequeñas y se pueden ignorar. ¿Sale? Pero vean que si lo tomáramos literal, una modulación FM tendría quizás una frecuencia de la portadora, un chorro, porque serían infinitas, ¿no? De frecuencias laterales, cada una de ellas movidas de la frecuencia de la portadora por un múltiplo entero. Este es menos de la frecuencia de la moduladora, ¿no? Esto sería FC más FM, esto sería FC más dos veces FM, esto sería FC más tres veces FM, así hasta llegar al infinito, ¿no? Para acá son negativos los FMs y para acá son positivos, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que estas bandas laterales, conforme se van haciendo más, se están alejando de la frecuencia de la portadora, pues su amplitud se vuelve insignificante. Ay, bueno. Aquí empieza algo complicado, ¿no? Y me voy a brincar ciertos pasos, porque realmente la teoría está complicada y ya está un poco simplificado más adelante. Pero quiero que lo entiendan. Ok. Para una sola señal senoidal de moduladora, pues tenemos que esto es lo que va a ocurrir con una modulación angular, ¿no? Se va a mover la fase y la frecuencia instantánea de esta señal. Se pueden utilizar identidades de Bessel, ¿no? Que nos dice que el coseno de A, donde A es omega ct, más m coseno de B es igual a la sumatoria desde n hasta desde menos infinito hasta infinito de jnm, donde jn es un coeficiente, ¿no? Es un coeficiente de toda esta expresión. Por lo tanto, la onda modulada en FM o en PM es igual a BCE por la sumatoria desde n igual desde n desde menos infinito hasta infinito de jnm coseno de omega ct más n omega mt más n pi sobre 2, ¿no? Se escucha complicado, pero no es tan complicado, ¿no? Se fijan, nada más estamos sustituyendo estos valores de alfa, beta, todos esos valores, ¿no? Bueno, si lo llegamos a desarrollar esto, es decir, desarrollando la sumatoria, pues encontraríamos que tendríamos un BC, que es el voltaje de la portadora, por una componente J0 de M, coseno de omega CT, más J1 de M, coseno de omega C, más omega M de T, más pi medios, menos J1 de M, coseno de omega C, menos omega M de T, menos
pi medio, se fijan, este está movido. Esto es lo que les decía, ¿no? Son las frecuencias que aparecen, más un J2 de M, coseno de omega más 2 veces omega M, así hasta llegar al infinito. Pues bueno, alguien ya lo desarrolló esto y nos entrega algo que se llaman tablas de Bessel, que son estas. Estas son las tablas de Bessel. Y ahorita vamos a aprender a usarlas. Las ecuaciones anteriores muestran que en la moción angular, una señal moduladora de una sola frecuencia produce una cantidad infinita de conjuntos de frecuencias laterales, cada uno desplazado de la señal portadora en un múltiplo entero de la frecuencia de la señal moduladora. Un conjunto de banda lateral incluye una frecuencia lateral superior y una inferior, es decir, Fc más menos Fm, Fc más menos 2 veces Fm, Fc más menos NFM, etc. Los conjuntos sucesivos de bandas laterales se llaman bandas laterales de primer orden, bandas laterales de segundo orden y así sucesivamente. Sus magnitudes están determinadas por los coeficientes J1 de M, J2 de M, etc. Y esta es la formulita para sacar esos coeficientes. Y que les digo que pues, está un poco complicada, pero alguien ya lo hizo, ¿no? Si M es igual a 0, vean que el valor nos va a dar 0, ¿no? Porque me quedaría 0 sobre 2 es igual a 0. Y 0 por lo que sea, pues da 0. Ok. Ah, no, perdón, sí es cierto. Ahorita vi las matemáticas mal, ¿no? Si esto fuera 0, 0 a la cualquier potencia da un 1, ¿no? O un número elevado a cualquier potencia da un 1. 0 a la 0 que sale. Perdón, 0 a la 1. No, es al revés, ¿verdad? Sí es cierto, estoy desvariando. Cualquier número elevado a la potencia 0 da 1. A ver, ya me estoy confundiendo. Sacar la calculadora. Ah, no me dejó. A veces se me va el avión, ¿no? Sí debe ser que 2 elevado a la 0 debe dar 1, ¿no? Sí, cualquier número elevado a la 0 me da un 1. Me da 1, entonces... alguien ya lo hizo, pues. Si nosotros metíamos todos estos valores, donde M es el índice de modulación, pues encontraríamos que estos son los valores de esos J hasta llegar a la J14 en función del índice de modulación. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un índice de modulación de 0, solamente aparecería una frecuencia, que es la portadora, ¿sale? Si yo tuviera un índice de modulación de 0.25, aparecería la portadora, pero atenuada, 0.98, y una banda lateral con un valor de 0.12 veces el voltaje de la portadora. Si fuera de 0.5, saldría una señal de portadora atenuada a 0.94, una señal en la siguiente banda lateral atenuada a 0.24 y la tercera banda lateral sería 0.03. Entonces hay que aprender a usar estas tablas de Bessel en función del índice de modulación. Y pues vamos a hacer un ejemplito, a ver si sale. Para un modulador FM con un índice de modulación M igual a 1, ya nos está dando algunos datos. M igual a 1. Y señal moduladora de lo que está aquí, ¿no? Que es BM seno de 2 pi 1000 T y portadora no modulada BC de T igual a 10 seno de 2 pi 500 KT, es decir, kilohertz, 500 kilohertz. Determinar cantidad de conjuntos de frecuencias laterales significativas. Pues me voy al M igual a 1 en mis tablas de Bessel. Y yo veo que tendríamos una portadora atenuada y 3 pares de
frecuencias significativas, ¿no? O 3 bandas laterales significativas, ¿cómo le llamamos? Conjuntos de frecuencias laterales significativas, ¿no? Entonces, el inciso A sería igual a una portadora atenuada y 3 pares o conjuntos, más bien dicho, ¿no? Para hacer igual que el libro o que el ejercicio, conjuntos de frecuencias laterales significativas. ¿Sale? Sus amplitudes, pues bien sencillas, ¿no? Y el espectro de frecuencias. Okay. Está relativamente sencillo. Las amplitudes serían .77, .44, perdón, .44, .11 y .02. Pero vean que es con respecto al voltaje de la portadora, que son 10. Entonces, ahí voy. Me distraje, perdón, un momento. Sería J0, le voy a poner J0, que sería la portadora, sería 0.77 por 10 volts, lo que me da de 7.7. J1 es .44, perdónenme, a 0.44 por 10, que me quedaría igual a 4.4. Después sería J2.11, es igual a 0.11 por 10, que sería igual a 1.1 y 0.02, ¿no? J3, que sería igual a 0.02 por 10, que sería igual a 0.2, ¿no? Esas son las amplitudes. Trazar el espectro de frecuencia mostrando sus amplitudes relativas. Lo voy a dibujar de otro color para que se vea un poquito diferente. Entonces empezaríamos con la J0, que sería de 7.7 volts. El primer par de frecuencias laterales, que estaría aquí, con una amplitud de 4.4 volts. 4.4 volts. Nos faltó, o más bien dicho, yo aquí nomás puse J0, ¿no? Creo que lo correcto sería haber puesto la frecuencia. Esta va a aparecer a 500 kHz, esto va a estar en kHz. Este estaría en 501 kilo, bueno, ya no importa, ¿no? Porque ya le puse las unidades allá. A 501 kHz. Obviamente estaría a 499. Luego tendríamos otro par aquí y aquí, con una amplitud de 1.1 volts y una frecuencia de 498. Recuerden que es FC menos, en este caso sería 2 veces FM, ¿no? Que es 1 kilo. Entonces sería FC, que son 500, menos 2000, me quedaría 498. Y de este lado me quedan 502. Después, y por último, me quedaría una frecuencia lateral en estos dos puntos con una amplitud de 0.2 volts, 0.2 volts, y una frecuencia de 503 y de 497 kHz, ¿no? Entonces vean que es relativamente sencillo si aprendemos a usar las tablas de Bessel, ¿no? Que son muy sencillas porque están en función nada más del índice de modulación. Vamos con el ancho de banda. En la modulación de ángulos se produce, en la modulación pues sí, angular, ¿no? Se producen varios conjuntos de bandas laterales y en consecuencia el ancho de banda puede ser bastante mayor que el de una onda de amplitud modulada con la misma señal moduladora. En general, las formas de onda con modulación angular se clasifican como de índice bajo, medio o alto. Para el caso del índice bajo,
Esto es importante que lo chequen. El índice de modulación es menor que 1. Y el caso de índice alto se da cuando el índice de modulación es mayor que 10. Los índices de modulación mayores que 1 y menores que 10 se clasifican como índices medios. Aquí están, ¿no? Estos 4 pues son bajos. Estos desde el 1.5, perdón, desde el 1.5 hasta el 9 son medios. Y después del 10 se clasifican como altos. Ok. Con modulación angular de bajo índice, la mayor parte de la información de la señal está contenida en el primer conjunto de bandas laterales y el ancho mínimo de onda requerido es aproximadamente igual a 2 veces la frecuencia máxima de la señal moduladora. Vamos a poner un ejemplo. Si yo veo, déjenme borrar primero esto. Esto. Vamos a agarrar el primer caso, ¿no? Vamos a agarrar el de 0.5, ¿no? Ok. Yo sé que tiene dos conjuntos de bandas laterales. Sin embargo, vean la diferencia, ¿no? Este es .24 y este es .03. Realmente el .03 ya no trae mucha información. Entonces podríamos decir que para el índice bajo, lo que dice ahí el texto, es que básicamente el ancho de banda para el índice bajo es igual a 2 veces la frecuencia de la moduladora. Porque si se fijan, la mayor cantidad de información está contenida, ¿sale?, en la primer banda de frecuencias laterales. Aquí me pasó un poquito, pero bueno, el chiste es que se ve eso, ¿no? La mayor cantidad de información está contenida aquí. Entonces podríamos decir que una buena aproximación al ancho de banda es 2 veces FM, ¿no? Este ejemplo que hicimos, si ustedes se fijan, pues es con una simulación bajo. Y si yo fuera muy estricto, pues diríamos que el ancho de banda tiene que ser todo esto, ¿no?, que serían 6 kHz. ¿Sale? Pero bueno, pues vamos a ver, realmente lo que nos dice ese texto es que estos ya no traen tanta información, ¿no? Por ejemplo, el 0.2 pues ya es muy poquita información comparado con las otras. Por lo tanto se puede anular. Entonces 2 veces la frecuencia máxima. Para una señal de índice alto se puede usar un método llamado cuasi estacionario para determinar el ancho de banda. Por consiguiente, para grandes índices de modulación, el ancho mínimo de banda requerido para propagar una onda de frecuencia modulada es aproximadamente igual a la desviación de frecuencia pico a pico, ¿no? A 2 veces esta, la desviación de frecuencia. Así, para una modulación de bajo índice, el espectro de frecuencia se asemeja al de una señal de AM, porque el ancho de banda es este. Y para la modulación de índice alto, el ancho mínimo de banda es aproximado a 2 veces delta F. Pero bueno, el ancho de banda real necesario para pasar todas las bandas laterales significativas para una onda con modulación angular es igual a 2 por el producto de la máxima frecuencia de la señal moduladora por la cantidad de bandas laterales significativas determinadas por la tabla de funciones de Bessel, que fue lo que hice ahorita en este ejercicio. Cuando les digo que son 6 kHz, pues lo saco con esta fórmula, ¿no? Yo dije, pues mis bandas laterales significativas son 3 por FM, que es 1 kilo, y por 2. Esto fue lo que hice, ¿no? 3 por 1, 3 por 2, 6. El ancho de banda que yo ocupo es 6 kHz. Y una buena aproximación para obtener el ancho de banda, este es el ancho de banda real. Hay otra aproximación que es la regla de Carson, que me dice, pues básicamente el ancho de banda es igual a 2 delta F más FM. Entonces, esto también es importante. Yo en lo particular, cuando trabajo con el ancho de banda, utilizo esta fórmula. No cuesta mucho trabajo para ningún índice de modulación. Y pues bueno,
ahorra muchos pasos. Y de hecho ahorita vamos a ver un ejercicio donde vemos la diferencia entre la regla de Carson y el ancho de banda real, ¿no? La regla de Carson es una aproximación que da como resultado anchos de banda un poco menores que los determinados con la tabla de funciones de Bessel. La regla de Carson define un ancho de banda que abarca aproximadamente el 98% de la potencia total en la onda modulada. El ancho real de banda necesario es una función de la forma de onda de la señal moduladora y de la calidad de transmisión de Z. Ejemplo. Para un modulador de FM con desviación máxima de frecuencia de 10 kHz, una frecuencia señal moduladora FM igual a 10 kHz, BC de 10 volts y una portadora de 500 kHz, determinar el ancho de banda mínimo y real mediante la tabla de funciones de Bessel. Pues yo primero tengo que sacar el índice de modulación, que es M, y si no mal recuerdo, M es igual a delta F entre FM, y ese es un 1. Por lo tanto, yo me voy a mis tablas de Bessel y digo, pues para el índice de modulación 1 tenemos 1, 2, 3 pares de frecuencias laterales significativas, ¿no? Entonces el real va a ser ese, ¿no? Que sería 2 por el número de bandas laterales significativas por la frecuencia de FM, ¿no? Serían 10 kHz. Y eso sería igual a 3 por 10, 30 kHz por 2, 60 kHz. Ese es el ancho de banda real. El ancho de banda mínimo, pues lo estoy sacando con esta fórmula, 2 veces FM. Me quedaría de... Bueno, este es el real. El mínimo, que sería igual a 2 veces FM. 2 por 10 kHz, me quedarían 20 kHz. ¿Vale? El ancho mínimo aproximado de banda con la regla de Carson. Que no me la sé de memoria, entonces aquí es 2 veces delta F más FM. Esto sería 2 por FM, que vale 10 kHz, más 10 kHz también, que es lo que vale delta F. Sería igual a 40 kHz, ¿no? Y por último me dice graficar el espectro de frecuencias. Ahorita no lo voy a hacer porque lo acabo de hacer en el ejercicio anterior y pues es básicamente el mismo ejercicio, ¿no? De hecho, quedarían las mismas amplitudes porque BC es de nuevo 10 volts. Solamente quedaría movido, ¿no? En vez de que sean 499 quedaría en 490. En vez de que sea 498 quedaría en 480, etc. Ustedes lo pueden realizar como ejercicio. Y pues bueno, ya vamos a alocarnos y vamos a terminar con esto, que sería la potencia promedio de una onda de modulación angular. Una de las diferencias más importantes entre modulación de ángulo y modulación de amplitud es la distribución de la potencia en la onda modulada. A diferencia de la AM, la potencia total en la onda con modulación angular es igual a la potencia de la portadora no modulada. Es decir, las bandas laterales no agregan potencia a la señal, ¿sale? Por consiguiente, con la modulación de ángulo, la potencia que había originalmente en la portadora no modulada se redistribuye entre la portadora y sus bandas laterales. La potencia promedio de una onda con modulación angular es independiente de la señal moduladora, del índice de modulación y de la desviación de frecuencia. Es igual a la potencia promedio de la portadora no modulada e independiente de la profundidad de modulación. La ecuación de la potencia promedio en la portadora no modulada es... Ya me la robaron, ahí está. La potencia de la onda no modulada, es decir, de la portadora, es igual a BC al cuadrado sobre 2 veces R. Recuerden que esa R pues, sería la resistencia de carga y que no la estamos imaginando, ¿no?, en el espacio. Algo que me gustaría que observaran, y es una de las ventajas del FM con respecto a la AM, es que yo puedo tener índices de modulación
donde la portadora es 0. Recuerden que la portadora no brinda ningún tipo de información, ¿no? Entonces se recomienda que yo module o que mi índice de modulación esté en estos valores donde la portadora se hace 0. ¿Para qué? Pues para que toda la potencia se redistribuya en las bandas laterales que sí contienen información. ¿Sale? Nada más es como un brevario cultural. Entonces aquí está. Vean que la potencia de la portadora no depende absolutamente ni de el índice de modulación ni de nada, ¿no? Entonces la potencia de la portadora sería igual a la potencia de, la potencia total sería igual a la potencia de, aquí nunca me gustó esto cómo lo maneja el libro. Yo lo voy a poner así, la potencia que genera J0 más la potencia que genera J1 más la potencia que genera J2 más la potencia que genera J3 más la potencia que genera Jn. ¿Sale? Que es P0 básicamente es B0 al cuadrado entre 2 veces R más 2 por B1, perdón, al cuadrado sobre 2R, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a determinar la potencia de la portadora. Copié el ejemplo, pero no puse el dibujo. Entonces déjenme y pongo el dibujo, ¿no? Para ya terminar con esto. Discúlpenme. Entonces, disculpen la tardanza. Bueno, ya me acordé por qué no lo apunté, ¿no? Porque es el primero que hicimos, ¿no? Para un modulador de FM con esa emoción M igual a 1, sea un modulador BM de T y bueno, igual a esto. Y portadora modulada igual a esto, ¿no? Entonces ahora sí, determinar la potencia de la portadora no modulada para el modulador de FM y las condiciones que aparecen en el ejemplo 6.2, que es este, supone una resistencia de carga RL. Entonces, si voy a determinar la potencia de la portadora no modulada, espérenme, pues hay que sacarlo con esa fórmula, ¿no? Y esa fórmula está aquí. Es BC al cuadrado sobre 2 veces R. Entonces sería el inciso A. La potencia de la portadora no modulada sería igual a BC al cuadrado sobre 2R, ¿no? Ejemplo checo, sí. Perdón, de nuevo. Entonces, sustituyendo, me quedaría que BC es igual a 10 al cuadrado sobre 2 veces R. Y esto me quedaría 100 sobre 100, porque R es 50. Pues me quedaría que es un watt, ¿no? Esa es la potencia de la portadora sin modular. Ahora, calcular la potencia total en la onda con modulación angular. Lo primero que tenemos que saber es el índice de modulación, que es un 1. Por lo tanto, ya sabemos qué frecuencias van a aparecer, ¿no? Bueno, más dicho, qué voltajes van a aparecer. Déjenme lo copio. Para no hacerlo, ¿no? Que sean estos. Esto ya lo hicimos, ¿no? Entonces, nada más déjenme lo selecciono a ver si se puede. No me deja, déjenme ver. No me deja seleccionarlo. Bueno, sería .77, .44, .11 y .02. .77, .44, .11 y .02. A ver si no la regué, ¿no? Pero bueno, J0, J1, J2 y J3. Por los 10 volts, por los 10 volts, por los 10 volts y por los 10 volts. Creo que ese también, ¿no? Sería 7.7, 4.4, 1.1 y 0.2 volts, 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 volts. Y viendo la formulita, pues me quedaría que la potencia total es igual a la potencia por J0, que sería, entonces la potencia total sería igual a 7.7 al cuadrado sobre 2 veces R
más 4.4 al cuadrado sobre 2 veces r, que ya sabemos que 2 veces r son 100, más 1.1 al cuadrado sobre 2 veces r, más 0.2 al cuadrado sobre 2 veces r. Y si yo saco esto, voy a usar la calculadora. A veces se me traba con la calculadora, entonces tengan un poquito de paciencia. Sería 7.7 al cuadrado entre 100. Estamos hablando de que sería de 0.59. No vi bien. Es a lo que me refiero, a veces como que se traba. Entonces le tengo que dar un control al suprimir. Como que la espanto, ¿no? Con el administrador de tareas. Y después de eso se destraba, ¿no? Entonces ahí va. Ahí está, ¿no? 0.5929. Ahorita lo anoto. El siguiente sería 4.4 al cuadrado entre 100. 0.1936. Ay, se me olvidó el otro. Era 7.7 al cuadrado en 5. Bueno, 0.5929, ¿no? Ay, otra vez. Como que le gusta la mala vida a esta computadora, ¿no? Le gusta que como que la maltrate. 4.4, se me olvidó. 4.4 al cuadrado entre 100 me quedaría 0.1936 más 0.1936 más 1.1 al cuadrado entre 100. Nomás lo estoy poniendo pues para que se vea bien, ¿no? Más 0.121 0.0121 más, pues nomás para no dejarlo, sería 0.2 al cuadrado entre 100, pues 0.0004, ¿no? Si yo sumo todos estos, déjame lo hago, pues debe de cumplir la teoría, ¿no? Que todos estos sumados pues deben ser igual a 1 watt. Entonces me quedaría 0.5929 más 0.1936 más 0.0121 más 0.0004. Algo hice mal. Porque no da cercano a 1, ¿verdad? Tendría que dar muy cercano a 1. A ver si lo vuelvo a hacer. 1.1 al cuadrado entre 100. No sé si está bien. 4.4 al cuadrado entre 100. 7.7 al cuadrado entre 100 más 0.1936. Algo estoy haciendo mal aquí. Debe dar bien aproximado a 1. Déjenme ver si no me equivoqué en los coeficientes, en el 1.1 y todos esos. No, si está bien. Y 0.2. Debería dar cercano a 1 watt. Porque recuerden que la potencia total es igual a la potencia de la... La potencia total debe ser igual a la potencia de la portadora no
no modulada. Ay, pues sí. Me faltó el 2, ¿no? Por no andar viendo la fórmula. Entonces, esto sería 2 por 2 por y 2 por. El primero no tiene el 2, ¿no? Entonces sería 0.1936 por 2. Me quedaría 0.1936 por 2. 1. Está mal. Permítanme. 0.1936 por 2. Ahora sí. 0.3872. Entonces 0.3872. Este está mal. Esto por 2. Este sí creo que lo puedo hacer mental, ¿no? 0.0242 más 0.0008. Este sí estaba bien, ¿no? Entonces esta suma debe ser muy aproximada a 1. No debe de ser 1. ¿Por qué? Pues porque recuerden que se supone que son frecuencias laterales infinitas, pero no las estoy tomando todas en cuenta. Entonces sería 0.3872 más 0.5929 más 0.242 más, perdónenme, no es 0.242, es 0.0242. Tengo que volverlo a hacer todo. 0.5929, que se quedó la fórmula, ¿no? 0.5929 más 0.3872 más 0.0242 más 0.008. Teóricamente no debe ser mayor que 0, ¿no? Entonces, mayor que 1. Pero bueno, tiene sus errorcitos. Quizás. Que no se los veo como tal. Entonces yo creo que, más bien dicho, redondearon hacia arriba en estas frecuencias o en estos valores de bandas laterales. Están redondeadas hacia arriba, ¿sí me explico? En vez de redondear hacia abajo. Entonces por eso me dio un poquito más de 1, pero sin embargo está bien, ¿no? Se entiende que la suma que fue 1.0052, si no mal recuerdo, ¿cuánto? 51, pues es aproximadamente igual al watt que tenemos aquí, ¿no? Entonces creo que más bien dicho está porque está redondeado hacia arriba, ¿no? Entonces, pues esto sería todo de la modulación, de las modulaciones angulares. Espero que le hayan entendido. Y pues bueno, muchas gracias por sus atenciones y disculpen los errores en estas formulitas, ¿no? Gracias.